Yo kung inga dasaka no go dana monti ira mutu ugo mukendi chigwe navachi jiga lugar lukande go nira vachi go nisa visitarne ga nyulu nane son luka chanundi osara sana dasaka no go invi kolu sanando con ella qui inyu lucacho chanya ka kunya nga presente go si kuena da kuena kudu ku autoridad municipal yo chanya yo ora da ga jasa ko mera ni ko i ora ni ko i gracia da ji ko ne go ran dan ji ko ta chi go no cuando chi ko nan da ko na ba chi sa acompañar ni me lo sa acompañar ni cosa acompañar go ni ko yo go nan da go nan de lugar San Lucas lo ta go con go i vi ko con go ño go ya ndo cha cô ca non cho cái này cái này đó thôi, cái nhà জীবন này này cái tung luôn cả cái đó, জীবন mà này cái tung luôn cả cái đó, mình tung sen này cái nhà đó, yo tata santo en Lucas lu, cuya contan chỉ con này, cuya contan chỉ có ta chỉ, y obra en gracia non đi sa tu ogo, nhà nhỏ cái nhà cũng đi tung luôn cả ai, tôi chân đau luôn rồi, cô ca non cho cái này cái gì tung luôn cái gì đó solo, ta tôi chắc có sao ta tôi chắc có gì có chẳng sa cô này kỹ viên ta cái tung chỉ ta ít tung chỉ tổ làm sa cô này kỹ viên ta cái tung chỉ ta ít tung chỉ chẳng nhà bây giờ sa sinh này tung đô lúc chỉ cái nông gia ra vậy chẳng sa sinh này tung đô lúc chỉ cái nông gia cố nông gia ilu saba tata Padre Eterno Santísima Trinidad nhà sa cô nhà này cô quay ra sa cô này cũng đã ini tata yo sé que lo manera gracias ta cuidando tu ¿Me la mata? ¿Para los chareos?
De misa de vísperas sonora San Lucas. La gracia de Dios llega en esta tarde, noche de este día de víspera, y ofrecemos nuestra alabanza a San Lucas, rogándole a Dios su protección y su bendición. Nos unimos a la intención del mayordomo y de sus familias para esta fiesta. Rogamos a Dios por la comunidad, también por su conversión. Sabemos que a estos hermanos ya preparados, priorizados, la fe es una, la fe es une, y la gracia es una. Vamos a dar beneficio en este momento con la celebración de esta fiesta de Cristo. Agradecemos la presencia de los coros, el coro de nuestra parroquia de San Juan Vistepec y el coro también que viene de la parroquia de San Martín Pera. Gracias a todos. Ustedes saben, hermanitos, saben, a comisa. Nada que también no esto, yo me voy a dar calor. Gracias, bendición, gracias, ¿no? Vamos a bendecir antes de empezar la misa. Vamos a bendecir este ornamento sagrado y las reliquias que se van a donar con motivo de esta fiesta. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. El agua bendita. Padre Todopoderoso, de quien nos viene todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor de Padre, a bendecir esta casulla, este ornamento sagrado, para tus celebraciones sacramentales, y concédenos a quienes lo vamos a utilizar, hacerlo dignamente, cumpliendo también fielmente con tu servicio que tú mismo nos has encomendado. Bendícela por tu gran bondad y bendice, Señor, estas reliquias, estos recuerdos que con motivo de la fiesta de San Lucas ofrecemos
En honor de tu santo nombre y por intercesión de este santo, seamos colmados de gracia y bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora vamos. Ahora vamos a iniciar con esta celebración y rogamos a Dios, San Lucas, nos dé su gracia y protección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Para ser dignos de participar de esta Santa Misa, ya sabemos, ¿verdad? Agradecemos la presencia de todos ustedes. Hicimos una peregrinación, caminamos aunque sea un poquito, gracias a Dios. Es como un acto de penitencia, pero ahora vamos a pedir a Dios que nos perdone los pecados. Yo confieso Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
en cuenta la intención del mayordomo, señor Jerónimo Velasco López, Juana Gutiérrez, Guadalupe López Cruz, Simón Velasco López, Gloria Mariano González, familia Velasco López, familia López Cruz, todos los sobrinos, sobrinas, parientes y todos los familiares. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acomódense, los que puedan sentarse, háganlo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Con todo todo esto, pero me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa del Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha puesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo obligado y me dio fuerzas para que sus medios tomaran claramente el mensaje de salvación y lo dieran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan.
esté con ustedes. Y con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entre y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentarse, acomoden, continúen. Muy buenas noches a todos. Esta vez Toño está de Kichaya Comisa. Tata San Lucas. Escuchábamos aquí la palabra de Dios, donde se reconoce que por medio de San Lucas la historia de la iglesia ha venido caminando. La historia de la iglesia, ¿de qué quiere decir? Que desde un principio, ya sabemos, Dios escogió a un pueblo fiel, Israel, y que lo vino conduciendo hasta darle la tierra prometida. Y de ahí surgen los profetas, los reyes, surgen los que tenían que conducir al pueblo de Dios hasta este tiempo. Habla, por ejemplo, ¿no?, de que la Virgen fue la que recibió la noticia del ángel Gabriel para ser madre de Dios, madre de Jesús. Por eso para nosotros la Virgen María es la dueña, señora también de nuestra vida. Es la reina de los creyentes, es la señora y la madre nuestra.
O sea, hay que reconocer y valorar eso. Porque de ella nos vino la salvación por medio de Cristo. Ella nos dio a su Hijo y su Hijo nos viene a salvar de nuestros pecados. Ahora, la historia también dice lo que la Virgen sufrió para que naciera su Hijo, el Hijo de Dios. Y todo cómo tuvo que andar la Virgen con San José de casa en casa para que llegara ese momento. Y una vez que nació Jesús, creció el Señor y padeció, y una muerte de cruz, como dice San Pablo, para dar la salvación al género humano. La historia, esta es la historia de la salvación, y es una cosa muy pequeña lo que estoy diciendo ahorita, pero toda la historia de la salvación la conocemos. En el Antiguo Testamento, quienes nos dieron sus libros del Antiguo Testamento nos dan a conocer la historia del pueblo de Dios. Pero a partir del Nuevo Testamento, que hace presencia Jesús, empezamos a conocer la historia de la salvación presente en Cristo, por medio de los agiógrafos o escritores sagrados, entre ellos San Lucas. Esta vez yo de que está ya comis, tan chile soy ya canto esto yo. Tan nakani ni mi esto yo nakani ni mi esto yo. Padre eterno, sutumano. Nakani ya ni tan datsa basivasanya. Chica ño candice esto yo ño Israel. Sinaku profeta, sinaku rey, sinaku tan mina lleve chica la paciencia, candice me tan está aquí ni casi mi esto yo y nací con nana sin mi Jesús nana se vaya. Tan yo vinda todo acá está mi Virgen María, mi Virgen María ni con ni está yo vaya. Cuya nana si Dios, nana si Jesús. Entonces, mi Virgen María, si es Virgen María, ni cago esto Dios. Y quizás esto yo, quizás Jesús, mañana yo da cuán, y do Jesús, cuán y da, nani si Jesús. Sí, acá dice que no día así acá, en lugar de esto Dios. De que chico así. Entonces va mi Jesús bien. Yo y acá no cumple Virgen María, no, en acá dice Santa Iglesia Católica. Tan cuna también acá dice yo Palestina, yo chica si me va así, no está aquí casi me estoy. Y esta historia la conocemos porque San Lucas fue un hombre grande, una persona muy grande en la iglesia. Sabemos, y los que no lo saben, San Lucas escribió el Santo Evangelio según San Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a partir de que Cristo, o sea, no hay un hombre de los 4 evangelios, el de San Mateo, el de San Marcos, el de San Juan. El de San Lucas es el que cuenta más la historia del nacimiento de Cristo, del anuncio de Dios que mandó al ángel Gabriel a la Virgen para que aceptara ser madre de Dios, y los pasos que dio la Virgen para que naciera Jesús. La historia del niño Jesús la cuenta mejor San Lucas. Por eso es grande para nosotros. Ahora, pues yo veo también aquí mucha gente. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque, hijos, la fe es grande en San Lucas. San Lucas no fue así como un santo menor, no. Fue evangelista, bueno, se llama, o le decimos evangelista San Lucas, y patrón de esta comunidad. El problema es que nosotros a veces no pensamos y no creemos en las verdades de fe que nos da la iglesia. Buscamos otras cosas, nos vamos para acá y para allá, nos regamos
y olvidamos la única fe dada por la iglesia. Pero San Lucas, aquí está la muestra. Hace unos días escuché que iban a venir caminando. Yo no creí que fuera así, porque hace un año y hace dos, no, algunos vinieron caminando, pero no tanta gente como ahora. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir? O sea, que la fe está presente, la fe la sentimos aquí en San Lucas, evangelista. San Lucas fue un santo que conoció, dice, su historia dice que anduvo de misionero, así como dice el evangelio aquí. Jesús lo mandó de dos en dos. ¿Cómo supo San Lucas lo que pasaban los apóstoles o los discípulos? Porque estuvo ahí en medio de ellos. Cuáconica chiñacaticha me ñacutata San Lucas y acá no cuya no Santa Iglesia Católica ni chaya ni cuya toda cuya Santa cuya meya hijo meya no Santa sume jim can dice cutata San Lucas y yo ni chaya libro can si me va ni libro de los hechos de los apóstoles. Dice anda adguya Santo Evangelio según San Lucas. Cuáco ni caché can dice venida sábana que ni que todo me checa me va a ser que trae saca no y pico mi tatayo. Y acá no guya como mi Santa Iglesia Católica. Na sama me ya can dice tanto vean en donde me checa nando que iga ya do coga iga dice inga ese tiña yogu y chita si esto Kuna same me sandave me ni Dios con sandave yo cónica que ya acá dice ya cu Santa Iglesia Católica no Santa Iglesia Católica ni que ya cu Biblia ni que ya entonces ya acá dice ya acá estoy yo. Esta fe la vivimos aquí por medio de la persona de San Lucas, evangelista. Aquí se cuenta también la historia que San Lucas no anduvo con San Pablo, con San Pedro, con los apóstoles principales que conocieron a Jesús. El mismo San Lucas posiblemente conoció a Jesús, por eso cuenta muy bonito su historia. Y esa historia de Cristo, sí, es la que nos da la vida en la iglesia aquí presente. Ciertamente, o sea, hace falta, ¿no? El Papa Gregorio Magno, ¿no? En el año 600, ya decía, o sea, que a pesar de que hay ministros, hace falta más para que demos a conocer la palabra de Dios a todos los pueblos. Para todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Bendiga, protege, santifique a su iglesia. Te rogamos, Señor. Papa León, por el sumo Miguel Ángel, todos los otros del mundo entero. Señor, bendiga nuestra vida de fe y nuestras necesidades. Te rogamos, Señor. Por intercesión de San Lucas, seamos colmados de gracia y bendición. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos como peregrinos, que venimos caminando para honrar a San Lucas de su fiesta, Señor, les recompensa abundantemente su esfuerzo y sacrificio. Te rogamos, Señor. Por el Señor Jerónimo Velasco López, esposa Juana Gutiérrez, Guadalupe López Cruz, Simón Velasco López, Gloria Mariano González, familia Velasco López, familia López Cruz, los sobrinos, sobrinas, parientes, familiares, oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos también por todas las personas, familias, que lo están apoyando por esta fiesta, el Señor les recompensa abundantemente. Te rogamos, Por Señor. la salud de Eugenio Bautista Velasco, por Simón Velasco López, Dios les ayude y bendiga. Te rogamos, Señor. Por todas las personas, familias y comunidades, oraciones para que el Señor les dé su gracia. Te rogamos, Señor. Por nuestras comunidades que están en problemas, para que el Señor nos ayude a encontrar y que reine la paz entre nosotros. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, todo poderoso, nuestras súplicas y consejos que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese los que puedan. Vamos a cantar. Te ofrecemos, Padre nuestro.
vuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que presentamos en la fiesta de San Lucas Evangelista nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos llamado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, te dio los en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unidos de los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu. Cuichite de rodillas, cual puede ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, de ese modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en la unidad de la resurrección de tu Hijo, la muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por ser digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a la cual todos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia por toda la tierra, con el Papa León, con el obispo Miguel Ángel, todos los pastores de cuidado de tu pueblo llevar la resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y todos los que aman misericordia, invítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Lucas Evangelista, y cuantos vinieron a visitar a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos confiadamente a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe en tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a pedir perdón, como hermanos todos en una misma fe, tomamos saludos de paz. Déjense la paz.
Aquí está Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que vayan a recibir la comunión, acérquense. Les pido aquí en el centro que abran un espacio para que hagan fila a pasar la comunión. Vayan, invitados.
María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Gloria al patrón Señor San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. Gloria al patrón Señor San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. Gloria al patrón Señor San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde ustedes permanezca para siempre. Amén. Un aplauso fuerte a San Lucas por su fiesta. Dios les bendiga. Voy a, mientras está el canto de salida, voy a rociarlo con el agua bendita. Vamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. ¿Sabe de manera que se le yo no sé. Mañana viene el vicario general, vicario del obispo, para la concelebración, misa de 3 ministros a las 12 del día. Saya itu non sat suani icha con misa kashiwi. Isi vicario, si mi obispo, sustituir nakate ya no da mi obispo, mi vicario, sa que se gumi sutu nakayo ni ku misa oni ministro, oni jau kan semegu oni ministro, oni sustituir misa. Ta saya itu sat suani kashiwi. Komisa no nakita sali oni nakita komisa kicha. Gracias.
espacio, por favor, para que él les eche agua bendita. A los músicos, padre. ¡Músico! Los músicos, díganle que les van a echar agua bendita a los músicos. La con caballos, ¿no? Un poquito acá. Los chirreos, para ver los chirreos. Muchachos. Bueno. Yo voy a no veas el patrón, no la consiente.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira quién amaneció. Quisiera ser suavecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que amaneció. Fuertes los aplausos al santo patrón.
gente que venga pasando.
Cô có lên từ cả về vài ít nó dài